Soy Francisco Batista y este es mi proyecto integrador del módulo 11, lenguaje algebraico, y bueno, vamos a trabajar un par de problemas que nos pide la plataforma. En este caso, déjenme quito esto porque tiene como mucho texto. Está bien. Más lo pongo bien porque la está muy ceñida. A ver. Aquí. A ver, vamos a. Ok. Creo que ya está centrado. Sí. Bueno. Plataforma nos pide que desarrollemos unos problemas. Básicamente nos dice que. Disculpen, estoy enfermo. El chiste es que nos dice plataforma que Ana tiene por ahí un pedazo de cartón rondando en su casa y que lo piensa reutilizar. El pedazo es de 35 de ancho por 70 de largo en centímetros. Y que básicamente la caja se va a hacer tomando los cuadrados de las orillas perfectos. O sea, básicamente serían, bueno, mi figura dista de ser perfecta. Pero el chiste es que lado por lado van a ser exactamente iguales en los cuatro lados. Entonces se les va a dar un valor de x para la incógnita. En este caso, lo que se nos pide es que tengamos que ver qué superficie va a tener cada uno de estos lados. Cada uno con su valor que sería S1 o superficie 1, pero bueno, S2, S3, S4 y S5. Ok. Entonces, también plataforma nos da la primera fórmula que dice S1 es igual a X por 35 menos 2X. Entonces lo siguiente es saber cuáles serían las fórmulas para S2, para S3, para S4 y para S5. Más adelante también nos pide que hagamos la fórmula para saber cuál sería la superficie total y cuál sería el volumen total de la caja. Ok. Pero primero lo primero. El chiste es que S1 y S2 son lados exactamente iguales, entonces la fórmula es exactamente igual. X por 35 menos 2X. Perdón, paréntesis parece más 3. X 2. Sí está grabando, pero se descentró un poco la hoja. Ok. Entonces, ¿por qué era esto? Porque 35 es el lado máximo y el menos 2 representa las 2x, que son las partes que se le van a quitar. Por eso sería x, que es la superficie de esto, por 35, que es el lado total, menos a la vez 2x, porque son 2. Okay. Entonces, en teoría con eso tendrías el ancho por el largo de esta. Porque también al quitarle 2x, le estás quitando el pedazo de aquí, el pedazo de acá. Entonces este lado ya te lo responde al quitarle las x, que es el menos 2. Y el x, que sería el de este lado, te lo quita porque se lo estás multiplicando desde el principio para que después quitarse. Bueno, el punto es, entonces, S1 y S2 son exactamente iguales, entonces es la misma. Entonces, en esta es la misma fórmula, nada más el factor de 35 cambia por el largo, que sería 70. Entonces sería x por 70 menos 2x. Y ese 4 sería exactamente lo mismo, que es x por 70 menos 2x.
Entonces, suponiendo que ya tenemos estos valores, el siguiente sería saber cuál es ese 5. Pero como no tenemos ya no sabemos cuánto va a medir cada lado, entonces aquí se toman lo que es 70 menos 2x por 35 menos 2x. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes saber cuáles van, al quitarle estos dos y estos dos, vas a saber cuánto va a tener de largo por ancho. Bueno, es una forma simple de decirlo. Entonces, básicamente podríamos decir que S, o sea, la superficie total sería igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Pero bueno, al rato vamos a ver cómo hacer la fórmula correctamente. Aquí nomás es una ejemplificación rápida. Entonces, tenemos que X, paréntesis 35, 2X, hay que despejarlos para poder hacer la cuenta bien. Igual en los otros, igual en los otros, igual en los otros, igual. Okay. Entonces, empezamos. Normalmente, para poder despejar, es más fácil cuando multiplicamos el factor de fuera por los de adentro para poder tomarlos. Entonces sería, como x es un valor incógnito, se va a poner nada más como x a la 1, que sería por 35. Entonces, 5 por x a la 1, 5. 3 por x a la 1, 3. Más el valor de x, 35x. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer valor, que sería 35x. Y en este caso, el siguiente sería igual x por menos 2x. Entonces, por factor común, x es igual, x por x y se suman, que sería x al cuadrado, y x por x a la 1 igual a 2. Entonces, ya tenemos que, entonces 35 menos x por 35 menos 2x se traduce a 35x menos 2x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como ese 2 es igual, es la misma fórmula. Lo repito, 35x menos 2x al cuadrado o a la segunda potencia. Déjenme ver que esté grabando bien, centradas las hojas. Ok, seguimos. Entonces, teniendo este valor similar, entonces S3, que sería x por 70 menos 2x, también sería así. Entonces tomamos x a la 1 por 70 y x a la 1 por menos 2x. Entonces, misma historia. 7 por 0, 7 por x a la 1, 0. 7 por 7 por x a la 1, 7. Se le aumenta el factor de potencia, entonces tenemos que es 70x menos 2x al cuadrado. Pues ya teníamos el valor, porque al menos en esta operación el segundo factor es igual que en las demás operaciones. Entonces igual aquí x por x solo se suma, entonces x a la segunda potencia y 2 por x a la 1, 2. Entonces, como ese 4 es el mismo, igual 70x menos 2x a la segunda. Entonces, igual, en esta vamos a despejar similar. Nada más que en este caso vamos a empezar por 70 por 35. Da 3 por 0, 0, 3 por 7, 35. 3 por 7 perdón, 3 por 0, 0, 3 por 7, 21. Entonces, resultado 0, 5, 4, 2. 2450. Entonces,
primer valor es 2450. Para saber la superficie de S5. Entonces, siguiente sería, básicamente es menos 2x. Ay, es mucho. Ustedes disculparán, tengo ciertos problemas técnicos, sobre todo porque el celular se traba de pronto. Que no se me trabe. A ver, entonces, tenemos que. Entonces volvemos. Entonces, 2. Entonces ahora vamos. 2 por 2. Entonces sería 2 menos 2 por menos 2. Como viene a ser... ¿cómo se llama esto? Porque es 2 por menos 2. Como es menos por menos se convierte en positivo. Entonces 2 por 2. Pero como es 2x... Entonces se multiplica igual x más, bueno, x por x igual a x al cuadrado, y 2 por 2, pero como son menos 2 por menos 2, se convierte en 4 positivo. Okay. Entonces ya tenemos segundo valor, que es, vendría a ser básicamente, no, lo estoy haciendo mal, estoy ya cambiando el orden. Es que ya decía yo que me estaba saliendo raro. Entonces, es que me salté al final. Entonces, tenemos 70 por 35. Entonces, 35 por... Sí, es que el orden es importante aquí. Entonces, en teoría... Bueno, no importa. Entonces, 35 por 2, por menos 2. Entonces, tenemos que es 35 por menos 2x es 2 por 5, 10. Llevamos 1, 2 por 6, 7. Entonces, este es menos 70x. ¿Okay? Entonces, el segundo valor es menos 70x. Lo siguiente sería básicamente ¿cómo decirlo? Viene a ser lo mismo, que es 2 por 70, que es menos 2x por 70. Entonces, igual, 2 por 0, 0, 2 por 7, 14. Entonces, el factor se le añade. Entonces, ya tenemos que es también menos 140x. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Okay. Entonces, ya tuvimos que aquí 70 por 35, 2450. Y ahora 2 por 70 da 140, y 2 por 35 da 70x. Entonces, el que sigue es 2 menos 2 por menos 2. Ahora sí sería menos 2 por menos 2 igual a más 4x a la segunda potencia. ¿Okay? Entonces, pero este tal vez se puede simplificar un poco, que sería básicamente 2450, porque menos 70 y menos 140 dan menos 210x más 4x a la 2. ¿Okay? Entonces ya tenemos las fórmulas principales, que son 70 menos 2x al cuadrado, en el caso de S3 y S4, y en el caso de S1 y S2 serían 35. Ahí la hoja no está centrada. 35 menos 2x a la segunda potencia. Ok. Y el tercer valor, que sería para las superficies, 2450 menos 210x más 4x a la segunda potencia.
Entonces tenemos que, para sacar la superficie total, que sería S1, S5, bla, 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 sale una multiplicación, sale una ecuación muy, muy grande. La voy a escribir para ejemplificar, que sería 35x menos 2x al cuadrado más 35x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 70x menos 2x al cuadrado más 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Ok. En este caso es muy larga y la verdad es que se puede aplicar la regla de los términos similares o semejantes en este caso. Entonces podemos hacer la reducción. Moví la hoja. Sí, aquí se ve. Entonces vamos a hacer la reducción. ¿Cómo se hace la reducción? Vamos a poner reducción aquí para no confundirnos. Reducción de términos semejantes. Ok. La reducción de términos semejantes sucede cuando sumas los términos que tienen los valores semejantes. Entonces tomamos que tenemos un 35x, otro 35x, un 70x, otro 70x y un menos 210x. Entonces tomamos que 35x más 35x más 70x más 70x menos 210x. Entonces, x al cuadrado no se puede porque no es semejante a x, a la primera. Entonces, ese se hace después. Entonces, tenemos que 35 más 35, 70. Más 70, 140. Más 70, 210. Menos 210, tenemos 0. Entonces, este valor se nulifica. Entonces, el siguiente valor que tenemos repetido viene a ser menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, porque son, a ver, 1, 2, 3, 4. Y tenemos un positivo que sería el quinto, más 4x al cuadrado. Ok. Entonces, x pasa como x, pero entonces tenemos menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, más 4 sería igual a menos 4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos que la simplificación por términos semejantes es básicamente para sacar toda la superficie, viene a ser de esta manera. Como el 2450 no era semejante a ninguno, queda igual. Pero como todos los demás valores sí tienen sus semejantes, queda de la siguiente manera como lo redujimos. Y sería 2450 menos... No, aquí ya no. No nos aplica. Porque el menos lo acabamos de eliminar. Entonces básicamente es... No, sí es menos. 2450 menos 4x a la 2. O sea, 4x a la segunda potencia. Entonces, ya tenemos que el resultado de toda esta operación por reducción de términos semejantes es, para sacar la superficie total ya de todos los lados sumados, sería 2450 menos 4x a la segunda potencia. Y así es como podríamos sacar toda la superficie. Bueno, ahora vamos al volumen. El volumen es diferente. El volumen se toma lo que es, según plataforma, es
S5 por S5 por, me parece que es S5 por X, perdón. A ver. Básicamente tendría que ser volumen, según plataforma, es S5 por X. ¿Okay? Entonces, según plataforma, sería S5 por X. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues necesitamos volver a S5 se saca por. Entonces, la expresión para S5 es, para la superficie 5, en este caso sería 2400. Entonces, es igual a 2450 menos 210 más, perdón, aquí lo hice mal, es que empezamos por X, entonces es X por 2450 menos 210 más 4x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, igual aquí se despeja como siempre. Entonces, empezamos. Igual que en las otras, hay que despejar. Entonces tenemos que 4x, bueno, x por 4x a la segunda potencia es igual que x a la primera potencia, como lo vimos hace rato. Entonces 4, o sea, x por x nada más se adiciona, x a la tercera potencia, entonces 4 por x, que representa 1, sería 4. Entonces es 4 al cubo. Ya tenemos el primer valor. El siguiente sería, tomamos que es x por 2450, x por 2450 igual es x por x, bueno, 2450 por x, como se pasa igual como al 1, básicamente es 2450 x el resultado, como lo vimos en las primeras. Básicamente x pasa como adición nada más, porque es x a la primera potencia, funciona como un 1. Entonces, el siguiente valor sería básicamente, tomamos que es el de menos 210, ¿ok? Entonces, menos 210. Sí, menos 210. Entonces, tomamos que como es menos 210, pasa igual. Entonces es menos 210 por x igual a 0 por 0 a la x, 0, 0 por 1 por x a la 1, 1 y 2 por 1 a la x, 1. Y se le aumenta el 10. Quizás puede sonar un poco rebuscado, pero así funciona. Porque básicamente x está funcionando como un 1 porque es la incógnita. Mientras no sepamos cuál es x, no se puede multiplicar exacto, pero se puede sacar la fórmula para poder representarla. Entonces, la fórmula ya despejada sería básicamente así. Entonces sería 4x a la 3 menos 210x más 2450x. Entonces la fórmula final para poder tener el volumen es esta. Bueno, aquí tuve un error. En este caso lo voy a corregir aquí mismo, porque no tomé en cuenta el valor de que aquí era 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Ok. Y en mi resultado, como lo puse, era 4x al cubo menos 210x, aquí ya está corregido al cuadrado,
más 2450x. Entonces, aquí es donde está mal, porque aquí es donde en la simplificación esta x originalmente no estaba. Entonces se vería de este modo. Tomamos que es x por 2000 por 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. Ok. Entonces aquí es donde vamos a simplificar otra vez para poder despejar. Entonces volvemos a tomar en cuenta que es x por 2450 a la 1. Entonces x por 0, 0. Bueno, x por 0 por x a la 1 igual a 0. 5 por x a la 1 igual a 5. 4 por x a la 1 igual a 4. Y 2 por x a la 1 igual a 2. Y se baja la x. Entonces, ahí tenemos el primer elemento ya construido. Fue un error de mi parte que no tomé en cuenta en S5. Que no tomé en cuenta en S5, que era menos 210x. Yo nada más lo tomé como si fuera 210. Entonces, ese fue un error. Y todos los cálculos saldrían mal bajo esa fórmula. Entonces, ya tenemos el primer elemento igual. 210x por x. Entonces, menos 210x por x. Entonces, ley de los signos, menos por menos más por menos igual a menos. Entonces, x por x, nada más se aumenta el factor. Entonces, 0 por x a la 1 igual a 0. 1 por x a la 1 igual a 1. Y 2 por x a la 1 igual a 2. Entonces ya tenemos 210x a la segunda potencia. Siguiente, perdón, no se ve bien el. Entonces, y el siguiente vendría a ser igual. Que sería 4 por x a las 3 a la cubo sería entonces así. Sería x por 4x a la 2. Entonces, aquí x por x se aumenta a la 3 porque se suma y x por x a la 1, 4. Entonces 4x al cubo. Entonces, ahora sí, la fórmula es 4x a la tercera potencia por 210 a la segunda potencia más 240 por x. Ok. Entonces, esta es la fórmula en la que nos vamos a basar para hacer los ejercicios que nos propone plataforma. En este caso vamos a pasarlo para acá, pero tomando en cuenta que este es el valor que vamos a tomar para sacar el volumen y este que va a ser para sacar la superficie. Entonces, vamos a trabajar sobre los siguientes estatutos, ¿no? Entonces, plataforma nos plantea uno de los siguientes problemas. Voy a hacerlos por sección para más fácil el grabado y no hacerlo tan largo el video como la primera parte. Número 4. Entonces, en el problema número 4 nos presenta que si el valor de x es igual a 6, ¿cuál sería el nivel de volumen si el valor fuera 6 en la altura? Entonces, lo desarrollamos así. Sería
4 por 6 a la tercera menos 210 por 6 a la segunda más 2450 por 6. Obviamente aquí se entiende que como no hay valores similares en las potencias, no se pueden simplificar. Y los enteros hay valores negativos, etc. La verdad es que encontré más sencillo poder hacer la conversión directa. Entonces, aquí si usé calculadora, entonces 6 a la tercera potencia, que sea 6 por 6 por 6 por 4, nos da exactamente 816 menos, que sería 210 por, en este caso 6 por 6, 36 por 216, serían 7776. Y después sería 6 por 2450, serían 14700. Entonces, el resultado ya de toda la suma, bueno, de toda la operación, sería que 816 menos 776 más 14700 da un total de 7740 centímetros cúbicos. Entonces, este viene a ser el resultado del problema número 4 que se presenta para el plataforma. Número 5 nos plantea que el valor de x sería 3, pero aquí solo nos pide cuánto sería la superficie. Entonces tomamos que sería 2450 menos 4 por 3 a la segunda potencia, lo cual da básicamente que sería, despejamos que sería 3 por 3, 9 por 4, 36. Entonces sería 2450 menos 36. Entonces la superficie total viene a ser de 2414 centímetros cuadrados. ¿Okay? Ese es bastante más sencillo de resolver, pues no tiene una fracción muy alta para calcular. Bueno, el siguiente, y este fue la respuesta del problema número 5. No tengo el lápiz. Para el problema número 6 nos pide que de qué tamaño tendría que medir la caja para que la superficie sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿no? La verdad es que se necesitaría cambiar toda la fórmula porque no se puede dar de una manera exacta esta cantidad sin que variáramos alguno de los lados, o sea, para que quedara un poco semitrapezoidal la caja o algo similar. Entonces, para evitar el cambio, me acerqué lo más posible a la cantidad que se requería, pero un exacto, al menos en cuadrado, no se puede, se tiene que hacer una variación. Entonces, para no dar más preámbulo, lo más acercado fue, básicamente me puse a ir de aumentos, o sea, primero si era de 6 daba tanto, si era de 7 daba tanto, y así fui. Probé de 14, 15, 16. Entonces llegué hasta 19 porque era una incógnita. Entonces, en este caso, para resolverlo, lo que hice fue utilizar este numeral, que sería x. Entonces tomo
lo que sería como de la raíz cuadrada, que es lo más cercano. Entonces tomo un número, el que sea, que sería, no sé, 2 por 2 por 4, suponiendo que x fuera 2. Entonces 2 por 2, 4 por 4, 16. Entonces, bueno. Y así se fue sacando salteadamente, porque eran números muy pequeños, hasta llegar, en este caso, al 19. En este caso el 19 era 19 por 19, daba la cantidad, bueno, 19 por 19 por 4, daba la cantidad de 1444. En este caso es lo más acercado que se puede en esta operación, porque la caja, sus medidas no se pueden medir en esas variaciones. Entonces, tomamos que si x es 19, entonces tenemos que sería 2450 menos 4 por 19 a la 2, simplificando sería 2450 menos 1444. Entonces el resultado que vendría a ser sería 1006. El problema número 7 nos ejemplifica que necesitamos sacar el volumen y la superficie de las cajas, pero tomando en cuenta que el valor sería de 0, el equivalente a x, o sea, x sería el número 0, porque sería la altura de la caja de 0. Bueno, entonces, vamos a desarrollarlo así. Entonces, tomamos que para volumen es 4 por 0 a la tercera, menos 210 por 0 a la segunda, más 2450 por 0. Entonces, básicamente, 0 por 0 por 0, 0. Y 0 por 4, 0. Entonces, menos 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. Entonces, menos 0, 0. Bueno, en este caso se nulifica porque son ceros. Entonces sería 0 menos 0. Más 0 por 0, 0. 0 por 5, 0. 0 por 4, 0. 0 por 2, 0. Entonces, 0 más 0 más 0 igual a un volumen de 0 centímetros cúbicos, puesto que las paredes básicamente se nulificarían. O sea, no se puede un volumen de algo que básicamente no tiene altura en el valor de x. Entonces, bueno, eso en el caso de si se buscara el volumen. En el caso de la superficie de una caja que tuviera el valor de paredes de 0, entonces desarrollamos igual la misma fórmula, que era 2450 menos 4 por 0 a la 2. Entonces, el mismo resultado, bueno, no es el mismo, pero es similar. ¿Por qué? Porque entonces es, vamos a explicar entonces, 0 por 0, 0 por 4, 0. Entonces tenemos que es 2450 menos 0 igual a, bueno, si utilizamos el menos 0, entonces tenemos un número que sería 2450, que en este caso aquí nos plantea un problema interesante, porque finalmente si el cartón es de 35 por 70, que son lado por lado, el resultado será 2450 en superficie.
Pero en este caso tampoco aplica porque la caja literalmente no existe, pues no hay superficies que se puedan desarrollar con esta fórmula cuando su valor es de cero. Esa es la respuesta a al, al problema 7. Entonces vamos a desarrollar el número 8. Para el problema número 8, en esta nueva página, nos plantea plataforma que, tomando en cuenta lo que es S5, bueno, se supone que hay que forrar la caja, pero se va a llevar de dos maneras distintas. En todos los lados, lo que serían S1, S2, S3, S4, van a llevar un forro y S5 va a llevar otro. Entonces, el forro que correspondería a la parte de abajo de la base, que sería S5, el forro va a costar 2.1 pesos. Y lo demás del forro, que sería lo demás de la caja, sería a 1.15 el costo. Entonces, pesos. Entonces, nos dice que el valor de X es igual a 2 centímetros, o sea, lo alto de la caja sería 2 centímetros. Entonces, este se va a desarrollar de esta manera. Tomamos el valor original, que sería, para sacar ese 5 que vimos en la primera hoja, que sería de básicamente 2450 menos, ustedes disculparán, sigo enfermo, menos 210x más 4x a la 2. Entonces, tomando esta fórmula, con el valor de x, que es 2, es 2450 menos 210 por 2 más 4 por 2 a la 2. Entonces, lo desarrollamos, que sería 2450 más 2 por 210, 420, más, perdón, aquí es menos. Menos 210 por 2 sería menos 420, más 4, perdón, 2 por 2, 4 por 4, 16. Entonces el valor sería 2450 menos 420 más 16. Sumando y restando, básicamente el resultado son 2046 centímetros cuadrados en este caso, pero son los centímetros cuadrados que vamos a tomar para multiplicarlo. En este caso sería para multiplicarlo por 2.1. En este caso, 2046 por 2.1 da exactamente 4296.6 pesos, que sería lo que costaría nomás forrar el puro fondo. Bastante cara la tela, pero según esto es porque 2.1 es el costo de centímetro cuadrado de la tela. Se me hace un poco caro, pero bueno. El siguiente vamos a desarrollarlo de esta manera. Es bastante sencillo. Igual utilizando la fórmula de la primera página, que es 2450 menos 4x a la 2, que es para sacar el área total. O sea, con esto sacamos toda la superficie. Pero aquí viene lo interesante. La desarrollamos, en este caso sería 2450 menos 4
por 2 a la 2 igual a, sería igual a 2450 menos 16 igual. Tenemos que el área total es de 2434. Pero bueno, el chiste aquí viene. Este es el total del área, toda la superficie de la caja. Pero ¿qué hacemos? Pues muy simple. Restamos lo que sería el resultado de la base, que es 2046, menos 1434. Entonces el resultado viene a ser, a ver, entonces será, a ver, entonces 6 a 4, 8. Bajamos 4 a esto. 5 a 13, 8. Bajamos 1 a 3. 1 a 4, 3 y 0. Entonces el resultado sería que el área que nos viene a sobrar aquí sería de 388. Entonces tomamos que 388 por 1.15 nos da la cantidad de 446.2 pesos. Porque son 388 centímetros cuadrados que cuestan a 1.15, como nos dice en la guía. Entonces, ¿cuánto es el resultado total? Solo hay que sumar 4.296.6 más 446.2, que nos da por resultado 4.742.8. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto cuesta forrar esta caja? La astronómica cantidad de 4.742 pesos. Bueno, 4.742.80 centavos. Una tela muy cara realmente, pero es el forro que se está pidiendo. Entonces, este es el resultado del problema 8. Los últimos dos problemas, que básicamente son el 9 y el 10, nos plantea que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces nos plantea que la caja cuánto tendría que medir, cuántos litros tiene si el valor de x en el número 9, x es igual a 3. Entonces desarrollamos la fórmula, que sería básicamente 4 por 3 al cubo menos 210 por 3 a la segunda más 2450 por 3. Entonces, una vez que ya la tenemos así, hacemos la operación, que en este caso serían 3 por 3 por 3 por 4. Aquí lo separamos porque se pudiera confundir. 4 por 3 por 3 vendría siendo 108. Menos 210 por 3 a la segunda, que sería 3 por 3 por 2, 10. Vendría siendo 1890. Más sería 2400 por 3. Básicamente viene dando 7350. Entonces,
el resultado es de, a ver, 108 menos 1890 más 7350 es resultado de 5568 mililitros. O un poco simplificado, pudiéramos decir que son 5.5 litros. Aunque hay 68 mililitros ahí extras. Sería lo más exacto. Usando el factor de x como 3. Y esto fue para la pregunta 9. Número 10. Nos plantea el mismo reto de cuánto sería la caja si la altura, en lugar de esta vez que fuera x igual a 3, x fuera igual a 8. Lo separamos para que no haya confusión. Entonces desarrollamos 4 por 8 a la tercera menos 210 por 8 a la segunda más 2450 por 8. Entonces desarrollamos que 8 a la tercera por 4 nos da 2048. Menos 210 por 8 a la segunda, o sea, 8 por 8 por 210, nos va a dar 13.440. Más 2.450 por 8 nos da 19.600. Entonces el resultado, cuando hacemos 2048 menos 13.440 más 19.600, nos da 8.208 centímetros cúbicos en este caso, pero la equivalencia sería en mililitros, bueno, suponiendo que estuviera al límite, entonces sería 8.2 litros o 8.208 mililitros, que sería lo más exacto. Y bueno, este fue mi proyecto integrador y cómo lo desarrollé a raíz del uso de las fórmulas que usé en plataforma. Y bueno, ahí está más o menos. Ahí están el cálculo original de cómo se hicieron. Bueno, aquí tengo más. Aquí está la factorización, etc. Muchas gracias.